Hemos vivido una nueva jornada apasionante de la Bundesliga y hay muchísimas cosas que comentar. Para empezar, ¿es el Bayern capaz de ganar a un equipo de alienígenas? Sí, amigos, hoy hablamos de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Cuando llegue el momento entenderéis la frase de la introducción, pero os prometo que tiene sentido y que es una frase que se ha planteado de manera literal ayer por la tarde, después del partido entre el Bayern y el Eintracht, un partido del que hablaremos hoy. También hablaremos de la exhibición brutal del Borussia Dortmund, en concreto de Serhou Guirassy y de Pascal Gross en el partido ante el Unión Berlín. Algún resultado más que ha dejado el día. No hablaremos en absoluto de esa sonrojante derrota del Borussia Mönchengladbach ante el Augsburg. Y al final también comentaremos con una pildorilla rápida, rapidísima, el tema de las elecciones alemanas, sin meterme yo a dar mi opinión, simplemente comentar una cosa que pasó en un partido de segunda Bundesliga al respecto, porque ya sabéis que los clubes alemanes son muy vocales con todo el tema político, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasa aquí en España, y Darmstadt y Schalke protagonizaron unas imágenes bastante curiosas. Dicho esto, antes de arrancar con el resumen de hoy, quiero daros las gracias a todos los que os habéis visto el primer episodio de la nueva sección, aunque ya existía, del 9+1, que saqué con Ilge, que está haciendo unos números tremendos, está ya colocándose como uno de los vídeos más vistos de la historia del canal, compitiendo a la altura del vídeo que saqué cuando el Leverkusen fue campeón y me fui a Leverkusen a vivirlo con ellos, o el vídeo de Hansi Flick cuando se confirmó su fichaje por el Fútbol Club Barcelona. Y nada, deciros que estoy trabajando en nuevos invitados, que es un contenido que quiero sacar una vez al mes para que tampoco todo mi canal y todo mi contenido sean de entrevistas, pero sí poder pues traeros a la gente con la que me apetece hablar. Y nada, a todos los que habéis llegado nuevos de ese vídeo, a todos los que pues sois miembros de la comunidad de la media inglesa y quizá queréis darle una oportunidad a mi canal, voy a hablar de fútbol alemán en su gran mayoría, pero siempre habrá hueco para comentar otras cosas que sucedan en otras ligas o para pues usar el gancho del fútbol alemán para hablar de cosas que no tengan nada que ver, como por ejemplo hice este fin de semana con el Jagiellonia Białystok, al que os informo que ya es nuestro club de cabecera y que va camino en hacer una temporada nuevamente histórica en Polonia. Si queréis saber por qué cuento esto, podéis veros el vídeo que saqué el sábado y toda la narrativa que se está generando con ellos. Dicho esto, y antes de empezar, os recuerdo que os suscribáis y que os hagáis miembros si queréis apoyar el contenido para que pueda pues subsistir y llegar a final de mes, que siempre mola, ahora que además estamos en los últimos días del mes, siempre es una ayuda. Y dicho esto, vamos a empezar con el resumen de la jornada. En cuanto a los resultados, tenemos los siguientes. El Freiburg le metió una goleada tremenda al Bremen con un 5-0, el Kiel perdió 0-2 contra el Leverkusen, no consiguió dar la machada que dio en la ida. El Gladbach, que decía antes, perdió 0-3 ante el Augsburg, 2-0 del Mainz al St. Pauli, 1-1 entre Wolfsburg y Bochum, podía haber sido peor para el Wolfsburg porque empezaron perdiendo, 6-0 del Dortmund al Unión Berlín, una victoria contundente que ayuda a lograr algo de confianza antes de la racha final de temporada, 2-2 entre Leipzig y Heidenheim, lo opuesto para el RB Leipzig, que aunque no está vivo en Champions, sí está vivo en la Pokal, 4-0 para el Bayern ante el Eintracht y 1-1 entre Hoffenheim y Stuttgart, un Stuttgart que perdió una grandísima oportunidad de afianzarse, incluso subir posiciones en la clasificación en Champions, después de los tropiezos de Mönchengladbach, de Bremen, de Wolfsburg, del propio Leipzig o del Eintracht Frankfurt. Como decía, no lo hizo, pero vais a ver ahora cómo queda en la clasificación tanto el Stuttgart como los demás 17 equipos. El Holstein Kiel es último, colista, y después de la mejoría del Bochum, que lleva, creo que son 7 puntos de los últimos 9, tiene mala pinta, porque ya son 4 puntos de distancia. Evidentemente el Holstein Kiel podría mejorar mucho también, pero no, si ya ni en casa son fuertes, complicado. El Heidenheim, que se sigue hundiendo y ya son 2 puntos de distancia con respecto al Bochum, 6 puntos de distancia con respecto al St. Pauli, que aunque no consiguió ganar al Mainz y creo que ya encadena 2 victorias seguidas, todavía tiene un colchón bastante importante, al igual que el Hoffenheim o el Unión Berlín, que viene de sufrir una derrota muy dolorosa. Y ahí se abre ya la brecha más importante entre dos equipos esta temporada, más allá del Bayern y el Bayer Leverkusen, con esos 8 puntos. Estos 7 puntos del Unión Berlin y el Bremen, un punto por encima está el Augsburg, 2 puntos por encima está el Dortmund, que ya está en el top 10, lo cual parece increíble reconocerlo de esta forma. El Gladbach está noveno, cae un poquito, y ahí vemos como el Wolfsburg está octavo, y el Stuttgart, que si llega a ganar se podía haber puesto quinto, superando al Leipzig y al Mainz, no lo ha hecho, y por tanto
Se queda séptimo, sexto Leipzig, quinto Mainz, que está haciendo una temporada histórica, cuarto Freiburg, que también está haciendo una temporada histórica a pesar de seguir en -2 goles, que es alucinante ese dato. Por delante está el Eintracht, que cada vez se acerca más a los puestos de abajo, en el sentido de que cada vez Freiburg, Mainz, Leipzig le recortan más distancia, Leverkusen y Bayern München. Esta jornada nos deja claves muy interesantes que analizar, empezando por la principal, que es uno de los caballos de batalla habitual de esta temporada, que es la pelea por la Liga, porque ahora sí ya son 23 jornadas disputadas, quedan 11 jornadas por jugar y da la sensación de que el Bayern no va a dar brazo a torcer. Yo insisto en que no creo que vayan a acabar con 8 puntos de distancia. Creo que el Leverkusen conseguirá rascar algún punto y igual acaban a 5. Pero sí que parece imposible ya, imposible no, nada es imposible, pero sí parece improbable que el Bayern vaya a tropezar tantas veces y el Leverkusen no vaya a tropezar nunca. Es cierto que en las últimas 12 jornadas, el año pasado, el Leverkusen le remontó 10 puntos, o sea, le sacó 10 puntos extra de ventaja al Bayern, pero era un Leverkusen muy distinto y un Bayern todavía más distinto, porque ganó 4-0 contra el Eintracht, con goles de Michael Olise, Hiroki Ito, Jamal Musiala y Serge Gnabry, y además con una exhibición tremenda, porque no solo es el 10º partido seguido que ganan en casa con al menos 3 goles marcados en cada uno de esos partidos, que es un dato alucinante, sino que portería cero, con una exhibición en ataque considerable. Habitualmente solemos decir que el Bayern no convence, que es un equipo que saca mejores resultados de lo que su juego dice. Yo creo que pudimos estar ante el mejor partido del Bayern en la temporada. Creo que fue un partido mucho más brillante que, por ejemplo, el encuentro ante el Leipzig, ante el Stuttgart o ante el propio Leverkusen en la primera vuelta, a pesar de quedar empatados. Creo que el partido que hacen contra el Eintracht es muy bueno, teniendo en cuenta que también se libran y que no están brillantes en defensa. Sí estuvieron bien en ataque, no estuvieron brillantes en defensa. Y esos problemas que siempre suelen tener para generar peligro no les pasó, porque acabaron 4-0 y se fueron 1-0 al descanso, pero el partido podía haber ido con un par de goles más para el Bayern sin ningún tipo de problema. Además volvió a marcar Jamal Musiala con un golazo mesiánico tremendo, demostrando que su recuperación de su enfermedad está acabando y que poco a poco va volviendo a ese nivel de futbolista que es capaz de lo mejor y de moverse entre los mejores del mundo, aunque tiene que demostrarlo de manera constante, semana sí, semana también, pero es un partido de un gol muy importante. Y luego tenemos que hablar de Eric Dier y de Alexander Pavlovic, porque si vemos este gráfico, es una barbaridad. Aquí se puede ver claramente como en cuanto a la progresión del balón, tanto en las conducciones como en los pases, Alexander Pavlovic y Eric Dier dieron un paso muy importante adelante. Eric Dier aprovechando que podía jugar después de la baja de Dayot Upamecano, y Alexander Pavlovic justo cuando surgió esa baja de Joshua Kimmich en mitad del partido. Hay que decir que el Bayern está pasando un momento extraño en cuanto al tema físico, porque justo venimos de hace un par de semanas decir que el Bayern por primera vez tiene a todo el mundo sano en toda la plantilla, puede contar con todos y demás, después de la vuelta de Hiroki Ito, Stanisic, Joao Palhinha, etc. Y justo ahora empieza a haber dudillas. Esta semana se decía que Kim Min-jae igual necesitaba una pausa de ser titular por molestias en el tendón de Aquiles, y no se deben jugar con las molestias en el tendón de Aquiles, pero al final el central que no pudo jugar del Bayern fue Dayot Upamecano por problemas en la espalda y problemas musculares. Harry Kane también fue suplente por problemas de 8 tipos distintos: la mandíbula, el tobillo, la espalda, unas molestias después de un golpe en la zona del gemelo, pero al final pudo jugar, aunque volvió a tener algún problemilla físico durante el partido. El propio Eric Dier, que en la primera parte sintió una molestia en la zona del tobillo, echó el balón fuera y aún así pudo continuar el partido y completar un encuentro extraordinario. Y yo no sé por qué el Bayern no se plantea renovar a Eric Dier. O sea, me quedo 1000 veces antes con Eric Dier que con Kim Min-jae, y posiblemente Kim Min-jae cobre más que Eric Dier, un central que acepta jugar poco, acepta jugar mucho y que siempre que sale rinde, está a muy buen nivel, tiene mucha más experiencia en el fútbol de élite europeo, porque Eric Dier ha formado parte de un equipo que ha llegado a una final de la Champions. Habla varios idiomas porque habla portugués, por ejemplo, Eric Dier. O sea, que creo que es un perfil muy interesante, pero bueno, no parece de momento convencerle a la directiva del Bayern. Yo me lo quedaría 100%. Y luego el tema de Joshua Kimmich, que
se fue del banquillo y han dicho que no pasaba nada, que eran simples molestias, una irritación en un tendón y tal, pero que está haciendo todo lo posible y va a hacer todo lo posible para poder ser titular el próximo fin de semana, el viernes, bueno, esta semana, ante el Stuttgart. Pero claro, ha jugado Joshua Kimmich con el de ayer, con el del domingo, contra el Eintracht, iban a ser 55 partidos seguidos y en los 54 anteriores, con el Bayern solo, sin contar la selección, con la selección serán unos 8 más. Pero eran 54 partidos seguidos jugando los 90 minutos con el Bayern. No se había perdido ningún minuto esta temporada de Joshua Kimmich y evidentemente en algún momento tenían que llegar las molestias. Y que solo sean molestias ya me parece alucinante. También es cierto que esto no solo es culpa de Vincent Kompany, también es culpa de Joshua Kimmich, que quiere jugar y solo quiere jugar y solo quiere jugar, ¿vale? Pero bueno, en este sentido, bien. En cuanto a Eric Dier, una cosa que quería comentar, porque después del partido le preguntaron por pues la opinión que tenía la gente de él en Alemania y los fans del Bayern y pues cómo piensa él que le trataron en su etapa en Inglaterra, y dijo, no sentí que siempre me trataran de forma justa en Inglaterra, eso fue lo que me motivó a venir aquí, obviamente estaba motivado para hacerlo bien en este club, jugar lo mejor que pudiera y ayudar al equipo, y la verdad es que lo está haciendo, está teniendo un rendimiento brutal, como veíamos antes en el gráfico de markstats.club, es un chico que cuando juega sale bien, domina los partidos, no comete errores prácticamente nunca en defensa, buen desplazamiento de balón, buena conducción de balón, muy pulcro, muy veterano, sabe muy bien cuándo puede hacer un esfuerzo y cuándo no, y me parece que es un jugador que necesita el Bayern. Por comentar una última cosa del Bayern, lo decía en la introducción, vais a entender ahora perfectamente por qué he dicho, o por qué he preguntado, mejor dicho, si el Bayern podría ganar a un equipo de extraterrestres. Un periodista le preguntó a Thomas Müller ayer lo siguiente, ¿vale? Esto es una pregunta verídica. Si los extraterrestres atacan mañana la Tierra, acabaran con la humanidad y dijeran, todavía tenéis una oportunidad, podéis elegir un equipo de la Bundesliga para jugar un partido contra el mejor equipo de alienígenas, ¿a quién elegiríamos entre Bayer Leverkusen y Bayern München? Le preguntó a Thomas Müller, un periodista. Thomas Müller dijo, mi respuesta es clara, ¿no? Claro que seríamos nosotros, el Bayern München, pero ese es uno de los mejores intentos de obtener una respuesta a esa pregunta en base de quién es mejor, el Bayer Leverkusen o el Bayern München. Tengo que tratar con los periodistas todos los días, dijo Thomas Müller, así que sé mucho sobre extraterrestres. Oh, señor bendito. El otro día, Thomas Müller le preguntaron después del entrenamiento qué opinaba del enfrentamiento entre Bayer Leverkusen y Bayern München que se va a dar en Champions League. Y Thomas Müller, con sorna, ¿vale?, dijo que básicamente, evidentemente, como dicen todos los expertos, el Bayer Leverkusen es el favorito, que el Bayern tiene que ser claramente un underdog y que tienen que pues, estar muy motivados para hacer el mejor papel posible. Y luego le mandó un guiño a los expertos que hay en Alemania, preguntándole si tenían razón. Un tío tremendo. En cuanto al Leverkusen, ganó al Holstein Kiel 0-2 con gol de Patrick Schick, que tardó 9 minutos en marcar un gran gol además. Quizá haberle dado un poco más de un minuto ante el Bayern podría haber solucionado esos 8 puntos de ventaja y haberse quedado en 5, pero Xabi Alonso evidentemente toma las decisiones con todas las pues, razones y argumentos de su lado y en este caso no se puede dudar, pero bueno, pues ahí queda un poco el atisbo, ¿no?, de duda de, oye, y si hubiera jugado Patrick Schick, bueno, nunca lo sabremos. Quizá en otra realidad alternativa el Bayer Leverkusen ganó al Bayern y provocó que cayera en una espiral de desconfianza el Bayern de sí mismo y también perdiera ante la Eintracht. Nunca lo sabremos. Igual, en otra alternativa, Patrick Schick se metía un gol en propia y eran 11 puntos más 14 este fin de semana. Nunca lo sabremos. La realidad es que es un chico que tiene muchísimo gol y que además es el delantero más eficaz de toda la Bundesliga, ya superando las cifras de Omar Marmoush, porque ambos marcaron los mismos goles, pero Patrick Schick con menos expected goals todavía que el delantero egipcio del Manchester City. Otro delantero que está muy bien esta temporada, a pesar de haber tenido algunos problemillas de lesiones al principio de curso, es Serhou Guirassy, que es el segundo clave, la segunda clave, el segundo tema del vídeo de hoy. Marcó 4 goles contra el Unión Berlín, con un hat-trick entre el minuto 75 y el 83, lo que implica, y en ese hat-trick, entre el 75 y el 83, marcó un hat-trick perfecto además, con un gol de zurda, un gol de diestra y un gol de cabeza, apenas en 8 minutos. Solamente hay 6 jugadores de toda la historia de la Bundesliga que hayan conseguido esta hazaña más rápida, entre ellos están Norbert Dickel, que lo consiguió en 6 minutos en septiembre del 88 durante una victoria por 4-0 contra el Hannover. Así que Serhou Guirassy ha entrado una vez más con otra estadística goleadora en un momento
importante o en una cifra importante a nivel de datos. Esto ha provocado muchos elogios hacia Serhou Guirassy. Niko Kovac ha dicho que es de clase mundial y Lothar Matthäus, que de clase mundial sabe un rato porque al final es ganador del Balón de Oro. Y para algunos, uno de los mejores centrocampistas, bueno, para algunos no, uno de los mejores centrocampistas de la historia, para algunos el mejor centrocampista de la historia del fútbol. Lothar Matthäus ha dicho de él: dije hace 2 años que me parecía un delantero para el Bayern München, su velocidad, poder y capacidad para superar a cualquier rival lo convierten en un jugador fuerte. Para mí es uno de los mejores delanteros de Europa, lo demostró el año pasado en Stuttgart y ahora lo está demostrando de nuevo, tanto en Liga como en Champions. Y para ver si tiene razón Lothar Matthäus, me he ido a ver futbolistas que le superen en goles marcados entre competición nacional, entre ligas, y Champions League y copas nacionales en jugadores de las 5 grandes ligas, ¿vale? Son estos futbolistas. Serhou Guirassy es el 10º, aunque está empatado en esa posición con Omar Marmoush. Serhou Guirassy lleva 23 goles y 6 asistencias en 31 partidos. Si contamos solo 9, solamente tiene por delante a Robert Lewandowski, Harry Kane, Mbappé, Haaland y Matteo Retegui, que está haciendo una temporada brutal en la Atalanta. También hay que decir que es el jugador que menos minutos ha jugado de todos, porque son 31 partidos entre todas las competiciones, con 20 partidos jugados de 23 posibles en Bundesliga y 8 titularidades de 10 en Champions, lo que le ha provocado tener una media de gol marcado cada 113 minutos y un gol generado, es decir, entre goles o asistencias, cada 90. Participa en un gol por partido Serhou Guirassy esta temporada, que está teniendo un rendimiento brutal y que en Champions es el jugador con más goles marcados. También es cierto que ha jugado más partidos que algunos que tiene detrás por haber caído a esa fase de clasificación. Está primero con 10 goles en 10 partidos, Lewandowski está segundo con 9, Rafinha con 8, Haaland con 8 también, y luego están Pavlidis y Vinicius Junior. Para mí, de los 9 que hay en Europa, ¿vale? Creo que solo tiene por delante en nivel de forma y a nivel de incluso capacidades, te diría, yo creo que Serhou Guirassy es un delantero muy infravalorado. Solo tiene por delante a Robert Lewandowski, Haaland, Mbappé y Kane, ¿vale? O sea, para mí son los 9, me refiero, ¿vale? No cuento a Mohamed Salah, no cuento a Vinicius Junior, no cuento a Rafinha, evidentemente no cuento a Lamine, pero sí creo que, por ejemplo, Serhou Guirassy, Omar Marmoush tampoco me parece un 9, me parece un futbolista que se puede asociar con el 9, pero que como mejor juega es con más libertad, ¿no? Me parece más un 10, por así decirlo. No lo considero. Puede ser un delantero centro, no lo considero 9. Quizás es una tara mía. Pero yo solo considero que Lewandowski, Haaland, Mbappé y Kane están por delante de Serhou Guirassy, que me parece que está muy infravalorado y que es un delantero brutal. Y que el negocio que ha hecho el Borussia Dortmund vendiendo a Füllkrug por 27 millones al West Ham y sacando a Serhou Guirassy por 18 millones me parece un movimiento magistral. Así que estoy de acuerdo con Serhou Guirassy de que es uno de los mejores delanteros de Europa y para mí, pues analizando un poco así rápidamente, es el 5º mejor delantero de la temporada en Europa. De la temporada, ¿vale? Así dicho. En cuanto a otros nombres propios del partido, también fue una exhibición brutal de Pascal Gross con 4 asistencias, del que hablaremos luego, y muy buenos minutos de Carney Chukwuemeka, el futbolista que está cedido por parte del Chelsea con una opción de compra medianamente asequible y ejecutable de 35 millones de euros y que dejó creo que es el 4º gol del Borussia Dortmund, hace un giro que no lo hace Julian Brandt ni aunque lo intente 8 veces. Y entre que no estaba en la plantilla, no estuvo convocado, creo que fue por problemas personales, y luego que está rendiendo muy mal nivel, no me sorprendería en absoluto que Brandt se comiera banquillazo tras banquillazo en este final de temporada y Carney Chukwuemeka jugara mucho, porque creo que es un jugador que le viene muy bien tanto el estilo que quiere Kovac, tanto el ritmo que hay en la Bundesliga y tanto los futbolistas que tiene a su alrededor en el Borussia Dortmund, que potencian mucho el poder correr y el encontrarles, ¿no? A Maximilian Bayer, que jugó muy bien, por cierto, en los pocos minutos que pudo tener en una posición que más o menos es la que mejor le viene, jugó muy bien y dejó también muy buen rendimiento. Pues Jamie Gittens, Karim Adeyemi, Félix Enmeja cuando vuelva, jugadores de bastante nivel, así que ojo, porque entre que el Borussia Dortmund va poco a poco levantando cabeza y que el RB Leipzig se siga cayendo, ojo no haya un sorpaso y finalmente el Borussia Dortmund consiga quizá no entrar en Champions, porque son bastantes puntos, pero entrar en Europa yo ya no lo descartaría tanto. Y es el tercer punto, la tercera clave es el RB Leipzig, que empató a 2 contra el Heidenheim, aunque empezaron perdiendo 0-2 en los primeros 15 minutos contra un Heidenheim que en los últimos 5 partidos de Bundesliga había marcado un total de 2 goles. O sea, en 13 minutos le marcó el Heidenheim a Leipzig los mismos goles que llevaba en los 5 partidos anteriores. El Leipzig lleva 2 victorias en Liga en 2025, están sextos
a 1 puntos del Freiburg, que es cuarto, evidentemente, todavía es muy salvable la situación, pero para contextualizar un poco con respecto no solo al rival que quizá tiene por encima, que no debería tenerlo, como es el Freiburg, sino la zona en la que quizá debería estar medianamente cerca de pelearlo, está a 20 puntos del Bayern München, el RB Leipzig, en lo que puede acabar siendo quizá la peor temporada de Leipzig desde que subió a la Bundesliga. Veremos si no se quedan fuera de Europa. La pelea por esos puestos está muy dura esta temporada y el equipo de Marco Rose está dejando muchas dudas. Un Marco Rose que dejó una declaración en rueda de prensa absolutamente surrealista porque dijo que ojalá hubieran tenido un partido entre semana como el Heidenheim, que les había costado caro tener tantos días para entrenar porque la semana se había hecho muy larga, habían jugado el viernes anterior y no jugaron hasta el domingo. Hombre, Marco, esto choca mucho con las palabras que dijo hace unos meses de que tenían muy poco tiempo para entrenar. Yo no lo entiendo. O tienes poco tiempo o tienes mucho tiempo. Pero con la cantidad de tiempo que tenéis para entrenar, podíais haber hecho mejor partido. En cuanto a la segunda Bundesliga, vemos la clasificación, el Hamburgo ya es líder, la primera vez que descendieron, que son líderes tan tarde en la temporada, es decir, desde la vez que descendieron, es la primera vez en su estancia de 7 años en la segunda división que tan avanzada la temporada son líderes. Hasta estas alturas siempre se empezaban a caer, así que podría ser una temporada distinta y podríamos ver al fin al Hamburg de vuelta en Bundesliga. Y luego otro detalle que comentaba de que iba a hablar de las elecciones, por mencionarlo rápidamente, Darmstadt y Schalke se enfrentaron y ambos sacaron durante la semana una camiseta conmemorativa, cada uno, que iban a usar este fin de semana, aprovechando que el domingo fueron las elecciones, en especial quitándole el patrocinador y que en el pecho pues llevaba la frase vota por la democracia y en contra de la discriminación y del racismo y demás, y ambos llevaron la misma publicidad, lo cual no sé si habría estado pactado entre los dos equipos, pero fue una imagen bastante curiosa. En cuanto a esto, vamos ya al 11 de la semana. En portería, Matej Kovar, creo que dejó una acción y un partido muy bueno ante el Holstein Kiel, portería cero, y además con alguna acción bastante importante. Hubo una en concreto que me parece brutal porque puso el propio cuerpo a disposición del equipo, porque salió hasta prácticamente el centro del campo para bloquear un balón, incluso chocar con un futbolista del Holstein Kiel que se le podía haber superado y haber provocado que les marcaran un gol. Además, prácticamente evitó un gol con sus paradas, portería cero, muy buen partido de Matej Kovar. En cuanto a la defensa, por un lado Maximilian Mittelstadt, que es carrilero o lateral, pero en su carrera ha jugado un partido como central, así que me sirve, dio una asistencia contra el Hoffenheim, ganó 11 duelos, dio pases clave, como siempre el lateral de la selección alemana está dejando un muy buen rendimiento. Al otro lado, Eric Dier, que es un futbolista extraordinario, he hablado muy bien de él antes, me parece que el Bayern tiene que renovarle y no sé qué hacen si no lo renuevan. Y por delante, entre el tercer central y en la zona del centro del campo, Pascal Gross, que dejó 4 asistencias y, según Opta, se convirtió en el tercer jugador desde que hay datos, desde la 2004-2005, que da 4 asistencias en un partido de la Bundesliga. Los dos que lo habían hecho antes fue Christopher Nkunku en 2020 con el RB Leipzig y Svabolks Justi en 2012 con el Hannover 96. Así que Pascal Gross, que entra en una zona importante de la historia de la Bundesliga y que además lo hace con un partido que empieza a demostrar que el futbolista que vimos en el Brighton puede empezar a parecerse a lo que vamos a ver ahora en el Borussia Dortmund, porque creo que Kovac ha encontrado con la forma de activar al mejor Pascal Gross. En cuanto a las bandas, tenemos por un lado a Ritsu Doan, el futbolista del Freiburg que marcó 2 goles, ganó duelos y dejó un rendimiento brutal en esa victoria contundente ante el Werder Bremen. En el otro lado, Michael Olise, por adaptarlo, marcó un gol, dio 3 pases clave, constantemente regateando, asistiendo a sus compañeros en acciones que no aprovechan, como un pase brutal en la primera parte al Leroy Sané, todavía con 0-0, leyendo muy bien cuándo tiene que hacer el desmarque para, por ejemplo, marcar su gol y aprovechando el vacío que había dejado Kevin Trapp, que por cierto se lleva el premio Bundesliga de esta semana, ¿no? La pifia de la semana, pues se la lleva Kevin Trapp, el portero del Eintracht, pero Michael Olise, que volvió a demostrar que es uno de los mejores jugadores de la temporada del Bayern, ya son 7 goles, 7 asistencias en Bundesliga, y uno de los mejores fichajes de la temporada en Europa, ya no solo en la Bundesliga, en Europa, de lejos. Y en el doble pivote, Vincenzo Grifo, que marcó 2 goles y también fue muy importante para esa victoria del Freiburg, que poco a poco se va asentando en esos puestos europeos. Veremos si juegan Champions, sería
una historia increíble después de la marcha de Christian Streich y la llegada de Julian Schuster. Y a su lado Aleksandar Pavlovic, que justo dio un paso adelante después de la lesión o las molestias y la sustitución de Joshua Kimmich. 119 toques, 108 de 113 pases, 2 pases clave, con duelos, con recuperaciones, con una personalidad arrolladora, liderando a su equipo, poniendo constantemente pelotitas muy bien medidas, porque tiene un pase muy parecido al de Kimmich en esa zona del centro del campo. Y el Pavlovic que nos enamoró la temporada pasada y que debe ser muy importante tanto en el Bayern como en la selección alemana. En cuanto al ataque, Jae-Sung Lee, que marcó gol y dio una asistencia en 45 minutos en la segunda parte para ganar ese partido para el Mainz, con 5 de 5 pases, 12 toques. O sea, en 12 toques y 5 de 5 pases le dio tiempo para marcar un gol y dar una asistencia absolutamente histórico, Jae-Sung Lee. Y por delante de él, Alexis Claude Maurice, que marcó un hat-trick en 15 minutos contra el Gladbach. Ya me fastidia que el futbolista que lo hizo muy bien en el Borussia Dortmund en la primera vuelta, que marcó un doblete para ganar al equipo de entonces Nuri Sahin, ahora lo lleva Niko Kovac. Y también hay un futbolista del Dortmund en este 11, como lo estáis viendo en pantalla, que es Serhou Guirassy, 4 goles contra Unión Berlín. Sí, lo decía antes, Pascal Gross se convirtió en ese primer futbolista que marca 4 goles, pues, o sea, que da 4 asistencias, el tercer futbolista que da 4 asistencias desde que hay registros. Serhou Guirassy se convirtió en el tercer jugador del Dortmund en este siglo que consigue marcar 4 goles en un partido. Fue la primera vez que lo hacía en su carrera, tercer futbolista del Dortmund en este siglo, tras Pierre-Emerick Aubameyang y Erling Haaland. Dicho esto, jornada bastante interesante, me ha gustado la cantidad de partidos. Poco a poco se va notando que hay muchas cosas en juego y que hay equipos que van demostrando que son quizá algo más tendentes al error, como le pasó al Eintracht Frankfurt ayer contra el Bayern, o equipos que, a pesar de no estar haciendo la temporada que les gustaría, están siendo muy fiables, como por ejemplo el Bayer Leverkusen o el propio San Pauli, a pesar de la derrota. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal en esta nueva etapa de mi vida profesional, y nos vemos en el próximo. Adiós.